Si Santiago Nazar se hubiera atendido inmediatamente, se habría salvado y así hubiese revelado la verdad sobre Ángela Vicario. Cuando el arte y la ciencia se unen, dan un nuevo color a las investigaciones. Hoy les traemos un caso inédito, así que presten mucha atención. En el artículo que analizamos a continuación, se estudia minuciosamente, al mejor estilo de Sherlock Holmes, la caída y muerte de Santiago Nazar, protagonista del libro Crónica de una muerte anunciada, escrito por nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y publicado en 1981. ¿Sabías que descubrimos que podrían haber salvado al personaje principal con una técnica moderna? Sí, habrían usado reboa. Imaginen, habrían evitado toda esa trama y al final la crónica sería Crónica de una muerte pospuesta. Menos mal que García Márquez no escribió sobre un hospital de trauma. A continuación, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la medicina y la anestesiología. A partir de la detallada descripción de las heridas infligidas, nos preguntamos si estas podrían haber sido fácilmente curables. Exploraremos cómo las estrategias para mejorar la reanimación y prevenir la hemorragia podrían haber cambiado el curso de los eventos. Además, discutiremos el papel de la tecnología médica moderna, como la oclusión balón endovascular para la reanimación de la aorta, reboa, en situaciones similares. Únanse a nosotros mientras analizamos este intrigante caso y exploramos las posibilidades de un desenlace diferente. Comencemos. Antes de sumergirnos en esta novela, veremos las escenas y descubriremos detalles fascinantes sobre cómo se llevaron a cabo las investigaciones médicas relacionadas con los eventos descritos en la historia. Dos médicos entrenados independientemente, un investigador médico y un residente de cirugía, se sumergieron en las páginas de García Márquez entre marzo y mayo de 2020. Mantuvieron notas contemporáneas de los eventos ocurridos en el momento del asesinato de Santiago Nazar y emitieron un juicio sobre las lesiones y su gravedad. Un experimentado cirujano de trauma fue el encargado de resolver cualquier desacuerdo sobre las puntuaciones de lesiones y datos extraídos del libro. ¿Qué descubrieron estos médicos al analizar detenidamente las heridas del señor Nazar? Sorprendentemente, encontraron que muchas de las lesiones podrían haber sido curadas si se hubiera aplicado el tratamiento médico adecuado. Pero ¿cómo habrían tratado al paciente en un escenario médico real? Para contextualizar esta afirmación, analizaron e ilustraron lo que podrían haber hecho y por qué. Así, proporcionaron una descripción práctica del manejo clínico y quirúrgico más apropiado para el caso del señor Nazar. Pero aquí viene lo más intrigante. El caso descrito en este informe fue parte del universo de realismo mágico creado por García Márquez. La atención quirúrgica propuesta es parte de nuestra literatura en cuidados de traumatismos y se basa en lo que se conoce actualmente sobre reboa. Ahora, con todo esto en mente, volvamos a los eventos que se desarrollan en Crónica de una muerte anunciada. Santiago Nazar, un joven de 21 años, fue apuñalado intencionalmente por los hermanos Vicario en un pequeño pueblo de la costa caribeña de Colombia. El día de su muerte, Nazar sufrió múltiples heridas penetrantes de arma blanca, algunas de las cuales describen el impactante realismo de la narrativa de García Márquez. Ahora bien, ¿podrían estas heridas haber tenido un desenlace diferente si se hubiera aplicado la tecnología y el conocimiento médico moderno? Intentaremos responder a esta pregunta presentando el paso a paso de los protocolos que se hubieran tenido que seguir, en caso de haber atendido a Santiago. Comenzamos reconociendo la importancia de las estrategias de reanimación prehospitalaria. El señor Nazar habría sido transportado rápidamente desde el lugar de la lesión hasta un centro de trauma certificado. ¿Por qué es esto crucial? Porque se ha demostrado que la atención rápida reduce el riesgo general de muerte en pacientes gravemente heridos. También, discutieron la preferencia por la transfusión de plasma sobre los cristaloides, y cómo el reboa, aunque factible en el campo, debe reservarse para uso hospitalario debido a su potencial incierto. Por otra parte, ¿cómo hubiese sido la evaluación inicial en la sala de trauma? Una vez en el departamento de emergencias, el señor Nazar habría sido evaluado siguiendo los protocolos ATLS e institucionales. Se discutió la importancia de la evaluación rápida y la transferencia inmediata a la sala de operaciones para pacientes con signos de hemorragia grave. A su vez, exploraron las técnicas de diagnóstico inicial, como la ecografía FAST y la radiografía de tórax, y cómo estas herramientas ayudan a identificar lesiones críticas. Finalmente, algunas de las intervenciones quirúrgicas avanzadas, que podrían haber salvado la vida del señor Nazar, van desde la laparotomía exploratoria hasta el despliegue de reboa y la esternotomía media. Por tanto, analizaron cómo estas técnicas podrían haber controlado la hemorragia y estabilizado al paciente. Así, discutieron la evidencia que respalda el uso de reboa en traumatismos penetrantes y cómo esta técnica puede mejorar la supervivencia en casos críticos. Además, el método para el control hemorrágico definitivo de las lesiones del señor Nazar podría haberse elegido según la anatomía de la lesión. La decisión de realizar una cirugía de control de daños se habría basado en evidencia temprana o intraoperatoria de agotamiento fisiológico, o la presencia de múltiples fuentes de sangrado con coagulopatía asociada. Todas las intervenciones quirúrgicas podrían haberse realizado con reboa para el control de la hemorragia y la reanimación. Por otra parte, las lesiones vasculares intratorácicas podrían haberse reparado dependiendo del vaso lesionado y del grado de la lesión vascular. El hígado podría haberse empacado con compresas de laparotomía, si fuera posible.
Las vísceras abdominales del lado izquierdo podrían haberse rotado medialmente para permitir la exposición de toda la aorta abdominal, y la lesión vascular retroperitoneal sospechada podría haberse reparado con Reboa en la zona 1 para lograr el control de la hemorragia proximal. Y si tenemos en cuenta las lesiones de vísceras huecas, estas podrían haberse tratado mediante una reparación primaria o una anastomosis tardía. Para la anastomosis tardía, el segmento intestinal afectado podría haberse resecado, y los extremos proximal y distal dejados temporalmente en discontinuidad. Después de la cirugía, el señor Nazar podría haberse trasladado a la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, para monitoreo hemodinámico y reanimación. 1 o 2 días después, una vez que la tríada de la muerte, es decir, acidosis, hipotermia y coagulopatía, estuviera bajo control, podría haberse llevado de vuelta al quirófano para la reparación definitiva de las lesiones, la retirada del empaque y el cierre de las incisiones quirúrgicas. Para comprender mejor este interesante ejercicio, hemos invitado al Dr. Ramiro Manzano Núñez, quien es el autor principal del artículo sobre el que se basa este podcast. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes este ejercicio tan interesante que elaboramos con mis compañeras y compañeros del Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle del Lili, aquí en Cali. Bueno, Reboa, o balón de oclusión aórtica para la resucitación, es una técnica quirúrgica que implica la inserción de un catéter en la arteria femoral y su avance hasta la aorta abdominal, donde se infla un balón para detener temporalmente el flujo de sangre hacia áreas críticas afectadas por la hemorragia. Interesante. Entonces, ¿cómo habría sido el proceso de aplicación de Reboa en el caso del señor Nazar? En el caso del señor Nazar, se habría considerado Reboa debido a la naturaleza crítica de sus lesiones y la necesidad de controlar la hemorragia de manera rápida y efectiva. El objetivo principal habría sido detener la hemorragia no compresible del tronco para estabilizar al paciente y ganar tiempo para abordar sus lesiones quirúrgicamente. Entiendo. Pero ¿qué dice la evidencia sobre la efectividad de Reboa en casos como estos? Bueno, la evidencia es mixta. Por un lado, hay estudios que sugieren un beneficio significativo en términos de supervivencia cuando se utiliza Reboa en pacientes con trauma grave. Sin embargo, también hay preocupaciones y controversias sobre su aplicación en ciertos casos, especialmente cuando la fuente de hemorragia está dentro del tórax, como en lesiones intratorácicas. Fascinante. Entonces, ¿cuál es el veredicto sobre Reboa en el caso del señor Nazar? Es difícil decirlo con certeza. En un escenario ideal, donde todas las condiciones son perfectas y los recursos son abundantes, el Reboa podría haber sido una herramienta invaluable en el arsenal de los cirujanos de trauma. Sin embargo, en el mundo real, cada caso es único y requiere una evaluación cuidadosa de los riesgos y beneficios antes de tomar una decisión. Y ahí lo tienen, amigos. El Reboa es una técnica quirúrgica emocionante que promete cambiar la forma en que abordamos el trauma grave. Sin embargo, como siempre, se necesita más investigación y experiencia para comprender completamente su papel y maximizar su potencial en el tratamiento de pacientes como el señor Nazar. En este viaje, se ha desglosado cómo la utilización de Reboa como un complemento quirúrgico en el control de la hemorragia y la reanimación podría haber alterado el destino del señor Nazar. Aunque se reconoce las limitaciones de este enfoque, la meta ha sido ofrecer una reflexión útil sobre el potencial de Reboa en el tratamiento de lesiones traumáticas graves. Este ejercicio no solo nos permite contemplar cómo la ficción puede iluminar la práctica médica, sino que también destaca la versatilidad del realismo mágico como una herramienta narrativa para explorar temas complejos en medicina y salud. Al adoptar esta perspectiva, se ha podido analizar críticamente cómo las narrativas creativas pueden inspirar innovaciones en el cuidado de pacientes traumatizados. En última instancia, este informe nos desafía a seguir explorando nuevas formas de integrar la literatura y la medicina, y a considerar cómo las narrativas creativas pueden enriquecer nuestra comprensión y práctica de la atención médica. Con esto en mente, les agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando estos fascinantes cruces entre el arte, la medicina y la ciencia. Hasta la próxima.